Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Es un gusto pues saludarle a través de este medio, de este video. A continuación voy a exponer sobre mi investigación, sobre la asignación, que sí consiste en exponer sobre un personaje de la historia. En mi caso, me he decidido, me he decidido por Mahatma Gandhi. Pues conozcamos que Mahatma Gandhi, ¿quién es Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi en sí es un activista y abogado indio, político y o sea, todo involucrado en ese tipo de proceso. Es conocido por luchar por los derechos de los indios o de la población en sí india. Eh, los métodos que Mahatma Gandhi utilizaba para poder cuidar los derechos de los indios eran así protestas pacíficas y la no violencia, es decir, eso era el propósito. No como actualmente ahora conocemos, de que ahora las protestas son completamente violentas, que quema de llantas, destrucciones, o sea, tanta cosa, pero Mahatma Gandhi en su tiempo trató de hacer protestas no violentas y pacíficas. Gandhi nació el 2 de octubre del año de 1869 en India y murió el 30 de enero de 1948. En los primeros años de lucha por los derechos civiles de los indios, lo que es en el país de África, en India, Mahatma Gandhi fundó un partido político llamado el Congreso de Natal, para poder así reunir a todos los indios o toda la comunidad india y empezar a darles conocimiento a través o a formarles o darles una formación, y así los indios comenzaron ya a manifestar o hacer sus primeras protestas, pero todo siempre de la forma no violenta. ¿Y qué protestaban? Pues protestaban en ese tiempo la discriminación y la desigualdad, ¿no? De la desigualdad social. Mahatma Gandhi reingresó a la India porque estuvo viviendo en una parte de Inglaterra, bueno, sí, de Gran Bretaña creo que decía. Ingresó a la India en el año de 1914 y pues ya Mahatma Gandhi era un abogado vestido con traje ya entró a la India ya no como un abogado ya vestido con traje y corbata, sino que ya utilizaba su vestimenta con la que comúnmente pues conocemos a los hombres de la India, ¿no? De estilo como túnica y ese estilo de vestir. Eh, Ahora entonces, en este caso, Mahatma Gandhi, una gran parte de la India que estaba en ese entonces pues dominada por los británicos, completamente dominada. Y Gandhi pues cuando llegó a la India, llegó a la conclusión de que India nunca sería libre mientras estuviera bajo el control de los ingleses o de Gran Bretaña. Entonces él se propuso a luchar por los derechos de la comunidad india en Sudáfrica, y todo esto se vio como un acto como de heroísmo para los hindúes, y al escuchar los hindúes a Mahatma Gandhi pues ya lo conocieron y supieron quién era en sí. Eh, en el año de 1931, Mahatma Gandhi se fue a negociar el futuro de la India, o negoció el futuro de la India con Gran Bretaña, y el cual en el 47, desde el mismo 1947, Mahatma Gandhi, pues, o la India recuperó en sí la, mm, la independencia. En ese tiempo también lo que es la parte de Pakistán también estaba bajo el poderío de los británicos, que también en ese año también recuperó lo que es la independencia. Pero tanto los británicos como los hindúes tenían unas contiendas ahí religiosas, lo cual pues lo llegaron a tener ahí conflictos religiosos, y Mahatma Gandhi intercedió en este caso por los islámicos, intercedió por ellos. Entonces llegó un personaje llamado Naturam Godse, es un en sí extremista hindú, que consideró en sí lo que Mahatma Gandhi hizo, de interceder por los islámicos.
era considerado como una traición a los hindús, y lo que es Naturan Godse asesinó, se propuso a asesinar y matar a lo que es Mahatma Gandhi. Entonces ahí fue como igual Naturan Godse fue condenado junto a otro que participó a la pena de muerte. Entonces lo fue asesinado también por ese cargo, por haber asesinado. Y todo era por parte de la política, del derechismo y cosas así. Entonces quien el autor del hecho de matar a Mahatma Gandhi no le encontraron pruebas y no lo pudieron condenar, simplemente condenaron o asesinaron al hechor como tal. Haciendo un poco análisis de lo que de la historia o de lo que quién es Mahatma Gandhi, pues según lo que el contenido o la exposición me habla, me pide es investigar un poco sobre los rasgos de estos personajes. Yo me quedo con Mahatma Gandhi, que tiene rasgos de sociabilidad. ¿Por qué sociabilidad? Pues en sí Mahatma Gandhi es bastante notable ese rasgo de sociabilidad, ya que es un defensor completamente hasta la muerte de los derechos sociales de su pueblo. Fue tanto el amor al prójimo que tenía que en Sudáfrica, cuando el tiempo en que él estaba ahí pues promoviendo la parte de desarrollar ideas acerca de la no violencia, protestas de la no violencia, estalló una guerra en Sudáfrica. Entonces él se propuso en apoyar a su pueblo, que se creó un equipo de camilleros que lo que hacía era dando asistencia inmediata en camillas, y recogiendo pues heridos, ¿no?, de la guerra, para poder trasladarlos a centros médicos y que recibieran asistencia médica y que poder salvar vidas. Entonces él hizo mucho por su país. Perdón, él fue tan grande el amor en sí que tenía Mahatma Gandhi por el pueblo, que un simple llamado que Mahatma Gandhi hacía al pueblo, pues el pueblo lo escuchaba. O sea, era un personaje bien reconocido y que tenía una gran muestra de su sociabilidad con su pueblo hasta en los últimos tiempos. Otro rasgo de personalidad que le encuentro a Mahatma Gandhi es la originalidad. Fue Gandhi pues un hombre que propuso en sus protestas, porque las protestas de Mahatma Gandhi eran protestas pacíficas sin conflicto. Entonces él propuso, o él utilizó pues métodos, elementos para protestar, que inclusive quedaron para la posteridad, que actualmente hasta se están utilizando. Por ejemplo, él instauró o inauguró o el método conocido como la huelga de hambre, que consiste en hacer una huelga, y aguantar hambre por horas, por días, en contra de algo que el gobierno está imponiendo en la sociedad. Entonces ese es un método de hacer una huelga o de expresarse, o de que no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en el gobierno, pues sin lastimar a nadie, sin hacer nada violento. Entonces ese tipo de métodos que originales por Mahatma Gandhi son utilizados actualmente. También utilizó otro método de lucha social, que es la marcha de sal. Fue ese inspirador en sí de la marcha de sal, que era en sí una manifestación que se hacía a través de una manifestación por los impuestos que le habían colocado al producto de la sal en su tiempo. Entonces es una manifestación que lo que consistía, que era en sí manifestarse, producir su propia sal y todo eso, y guiarse hasta el mar, haciendo un proceso de como de sacrificio, hasta para llegar a adquirir la sal, todo con el propósito de hacer una huelga. O sea, todas las huelgas que Mahatma Gandhi usó fueron no violentas y utilizó métodos originales que actualmente se utilizan.
Otro rasgo que yo considero es la responsabilidad. O sea, la responsabilidad en Gandhi fue una característica bastante relevante, ya que siempre estuvo como pendiente en sí de crear, de tener nuevas ideas para poder protestar. Y o sea, tuvo rasgos en sí de que todas las acciones que él hizo o él accionó, pues era responsable de los actos, ¿no? Entonces el pueblo en sí indio quería tanto a Gandhi que con solo mandato de él, pues el pueblo se inclinaba, pues podríamos decirlo, a sus pies, porque era un hombre bien responsable en sus actos. Eh, Hablando del estilo de liderazgo, que yo considero el estilo de liderazgo que Mahatma Gandhi tenía, pues sí, con el pueblo, primeramente es un gran líder, o sea, un gran líder que transformaba, que motivaba a sus seguidores, porque o sea, tenía muchos seguidores y lo que él hacía era sacarle el máximo rendimiento o el máximo nivel a las personas con las cuales él estaba. Fomentaba un clima pues de confianza, responsabilidad hacia hacia la organización que él estaba guiando y les definía sus metas, les traspasaba, les daba sus metas. Entonces, Mahatma Gandhi como tal tenía bien definidos sus objetivos y logró tanto, pero en sí lo que logró no lo hizo como gusto personal o gusto propio, sino que involucró al pueblo, satisfació las necesidades en sí de sus seguidores, pero en vez de convertirlas en necesidades de poder personal, pues él se enfocó en construir en sí un propósito mutuo para el pueblo. O sea, era un gran líder que guiaba, que transmitía confianza, motivaba, inspiraba a las personas a a estimular la parte intelectual y aprender y concentrarse y todo, o sea, todo bien colaborativo. O sea, yo considero que el estilo de liderazgo de Mahatma Gandhi puede ser un estilo que el cual se puede aplicar inclusive para las organizaciones que existen actualmente. Un tipo de líder así donde te incite a su empleado a poder ser mejor, a poder aprender, a poder dar el máximo de esfuerzo, luchar contra todo, o sea, pero igual el líder ser parte de ello, no solo beneficiarse de su propia cuenta o solo el gran esfuerzo que los empleados hacen que beneficiarse él, simplemente ser como estar involucrado en ese proceso que se está viviendo en ese momento. Y eso fue lo que Mahatma Gandhi como líder pues hizo, ¿no? Fue lo que hizo y lo que transmitió, por eso el pueblo era muy seguido por el pueblo y el pueblo lo seguía, lo quería y todo lo que él decía que se hiciera, pues el pueblo le daba el visto bueno y lo hacía. Entonces, el estilo de liderazgo de Mahatma Gandhi es un estilo de un líder, pues, por el cual un país se puso a sus pies, digno de imitar en nuestro caso, hasta en nuestro país o en las mismas organizaciones en las empresas como gerentes. Entonces, ese es un poco de lo que puedo comentar, licenciado, sobre Mahatma Gandhi, que es un abogado hindú que nos apoya en esa parte a poder conocernos a nosotros mismos, de qué manera podemos guiar o cómo podemos dirigir en sí una empresa. Entonces, eso es todo.